Siguiendo con la lectura del Código Civil, habíamos quedado en el artículo 2500. Artículo 2500. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 717. La posesión principada por una persona difunta continúa en la herencia yacente que se entiende poseer a nombre del heredero. Artículo 2501. Posesión no interrumpida en la que no ha sufrido ninguna interrupción natural o civil. Artículo 2502. La interrupción es natural, primero, cuando sin haber pasado la posesión a otras manos se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada. Segundo, cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona. La interrupción natural a la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duración, pero la interrupción natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesión anterior, a menos que se haya recobrado legalmente la posesión, conforme a lo dispuesto en el título de las acciones posesorias, pues en tal caso no se entenderá haber habido interrupción para el desposeído. Artículo 1503. Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. Solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción, y ni aun él, en los casos siguientes: primero, si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal; segundo, si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia; tercero, si el demandado obtuvo sentencia de absolución. En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. Artículo 1504. Si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas la interrumpe también respecto de las otras. Artículo 1505. Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces o de derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo. Artículo 1506. La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria. Artículo 2507. Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida durante el tiempo que las leyes requieran. Artículo 1508. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de 2 años para los muebles y de 5 años para los bienes raíces. Artículo 1509. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse. En ese caso, cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno hubo. Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes. Primero, los menores, los dementes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. Segundo, la mujer casada en sociedad conyugal mientras dure esta. Tercero, la herencia yacente. No se suspende la prescripción en favor de la mujer separada judicialmente de su marido, ni de la sujeta al régimen de separación de bienes respecto de aquellos que administra. La prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Artículo 1510. El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse. Primera, para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. Segunda, se presume en ella de derecho de la buena fe, sin embargo, de la falta de un título adquisitivo de dominio. Tercera, pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias. Primera, que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos 10 años se haya reconocido expreso tácitamente su dominio por el que le alega la prescripción. Segundo, que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo. Artículo 1511. El lapso del tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de 10 años contra toda persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 1509. Artículo 1512. Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el dominio, y están sujetos a las mismas reglas salvo las excepciones siguientes. Primera, el derecho de herencia y el descenso se adquieren por la prescripción extraordinaria de 10 años. Segunda, el derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 882. Artículo 1513. La sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción. 3. De la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales. Artículo 1514. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. Artículo 1515.
Este tiempo es en general de 3 años para la acción ejecutiva y de 5 años para la ordinaria. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 3 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 2. Artículo 2516. La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación a la que acceden. Artículo 1517. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. Artículo 1518. La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer al deudor la obligación ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 1503. Artículo 1519. La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y no se haya renunciado a los términos del artículo 1516. Artículo 1520. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende a favor de las personas enumeradas en los números primero y segundo del artículo 2509. Transcurridos 10 años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente. 4. De ciertas acciones que prescriben en corto tiempo. Artículo 1521. Prescriben en 3 años las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos. Prescriben en 2 años los honorarios de jueces, abogados, procuradores, los de médicos y cirujanos, los de directores o profesores de colegios y escuelas, los de ingenieros y agrimensores y en general de los que ejercen cualquier profesión liberal. Artículo 1522. Prescribe en 1 año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo, la de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc. Artículo 1523. Las prescripciones mencionadas en los 2 artículos precedentes corren contra toda clase de personas y no admiten suspensión alguna. Interrúmpense, primero, desde que interviniere pago u obligación escrita o concesión de plazo por el acreedor. Segundo, desde que interviene requerimiento. En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 1515. Artículo 2524. Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra todas personas, salvo que expresamente se establezca otra regla.